Ustedes tienen ahí su hoja con el resumen y la aplicación, así como los puntos de exposición. El resumen dice, habrá un rey que abiertamente, esto se refiere a los versículos 36 al 45, habrá un rey que abiertamente se volverá contra todo Dios y culto y específicamente contra el Dios de Israel. Se exaltará sobre todos, honrando solo lo que considera que le proporciona poder para continuar su conquista, aunque hacia el fin surjan adversarios, los vencerá y logrará establecer poder en Israel, Egipto y otros países del área. Se alistará para destruir Jerusalén, pero su fin llegará. Él pensará que podría continuar indefinidamente, pero su fin llegará y nadie le ayudará. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Estamos hablando de un personaje que todavía no ha aparecido en la historia, pero que según las páginas de la Biblia, la revelación que el Señor dio a Daniel, aparecerá todavía en el futuro. Bueno, tiene que ver con la idea de esa voluntad propia, esa satisfacción, esa libertad para hacer una cosa y la otra, como que si no se fuera a terminar. Eso podemos aplicarlo a nosotros y ahí lo tenemos. La voluntad propia en oposición de Dios ignora que Él determina el curso y fin de la vida. De manera que interesado tan solo en beneficio propio, pensando continuar indefinidamente, resulta en un inesperado fin del cual no se puede escapar. Eso aplicable a todos los que aquí estamos. Vimos en los primeros 35 versículos de este capítulo algo con referencia mayormente a lo que el Señor le anuncia a Daniel que sucedería con el pueblo de Israel, con la ciudad de Jerusalén en los días subsiguientes al tiempo cuando esa revelación fue dada. Y vimos que en gran parte la mayoría, si no todo lo que está en esos primeros 35 versículos, ya se llevó a cabo, con dos imperios que siguieron al Babilonio y luego con la fragmentación del imperio de Alejandro Magno en 4 diferentes facciones, de las cuales 2 vinieron a tener más incidencia en el pueblo de Israel, y con uno de ellos, a quien hemos identificado como Antíoco Epífanes, haciendo estragos, haciendo sufrir tremendamente al pueblo de Israel. Pero cuando llegamos al versículo 35 en sí, lo examinamos en detalle, vemos que hay una transición con la mención del tiempo del fin. También, leyendo ahora el versículo 35, algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Ese tiempo del fin ya señalado o determinado por el Señor tiene que ver con lo que sucederá todavía aún desde nuestro punto de vista histórico. Algunas cosas, como dije, ya sucedieron. Los primeros 34 y en gran parte 35 versículos de Daniel 11. Pero hay una transición de lo que sucedió con Antíoco Epífanes a lo que este hombre prefigura para todavía el futuro. En el versículo 12,
en el capítulo 12, versículo 1, habla de en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe. La visión de Daniel, comenzando con el capítulo 10, es una sola hasta el capítulo 12. Parte de ella, como he mencionado, ya se llevó a cabo y parte todavía está en el futuro. En los versículos 36 al 38 tenemos el primer punto de exposición, de entendimiento, de aplicación para nosotros. Dios soberanamente permite a quien le ignora. Interesante. Él, aun si las personas le ignoran de una forma soberana, Él permite que esa persona se conduzca a su propia voluntad hasta, esa palabra la hemos visto en varias ocasiones a través de todos los versículos, hasta cumplirse lo determinado por Él. En el versículo 36, el rey que surgirá en ese tiempo actuará con voluntad propia. Nada diferente de cómo el ser humano intenta vivir en cualquier época. La diferencia es que este personaje tendrá poder para hacerlo. Noten, el rey, versículo 36, hará lo que le plazca, se enaltecerá y engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta, ahí está, hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Hacer lo que le plazca indica que además de la voluntad propia, implica que lo logrará porque no tiene oposición que se lo impida. Eso implica a la vez que Dios le está permitiendo tal cosa. Pero es evidente, según este versículo, que Él lo permitirá por un tiempo específico. Su engrandecimiento político, al someter a los reyes del 7:24, solo anótenlo si quieren, pero al someter a los tres reyes del 7:24 y después de ganar control mundial, según Apocalipsis 17:11 al 13, eso le lleva a querer engrandecerse religiosamente. Ha tenido éxito en contra de autoridades, gobiernos y en cualquier otro lugar que a él se le antoje. Por lo tanto, ¿por qué no también engrandecerme contra Dios? Y es precisamente lo que hace. Quiere engrandecerse religiosamente sobre todo Dios. Y yendo aún más allá de ese engrandecimiento sobre todo Dios, piensa poder hacerlo contra el Dios verdadero, pronunciando, dice el versículo 36, dirá cosas horrendas. Ahora, Reina Valera dice, dirá maravillas. No. Maravillas es un término que enfatiza lo positivo. Qué maravilloso decirlo. Es algo positivo generalmente en nuestro pensar. Pero la idea aquí es de algo chocante, algo ofensivo, irreverente contra el Dios de los dioses. Y ese intento para engrandecerse y la blasfemia contra Dios sucederá en la segunda parte de la semana 70. Y eso lo estuvimos viendo ayer, la semana 70, puesto que al principio de esta, él habrá entrado en un acuerdo con Israel que de alguna manera dará al pueblo cierta seguridad, cierto sentido de seguridad. Notar, como dijimos, el hasta en el versículo 36, hasta que se haya acabado la indignación. La indignación es la reacción de Dios a la desobediencia del hombre en general. El Señor está indignado
ante la irreverencia del hombre en general y en particular en estos momentos, en ese tiempo, la irreverencia del anticristo. Y esa indignación se manifestará en los juicios de la tribulación, el gran, como dice en Apocalipsis 6:17, el gran día de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Esa indignación está decretada por el Señor para un tiempo específico y pondrá fin a la rebeldía y pecado que ha estado presente durante toda la historia y que se intensificará con la abierta oposición por parte de este anticristo y de sus seguidores. En el versículo 37, lo crítico en este versículo es la tradición Dios, como dice Reina Valera, o dioses, como dice la Biblia de las Américas. Dice el 37, no le importarán los dioses de sus padres. Creo que Reina Valera dice Dios, ¿no? El Dios de sus padres. Ahora, el punto de estos versículos es que este personaje estará totalmente en contra de cualquier objeto o actividad. Creo que la palabra correcta no es Dios o mayúscula, sino que dioses, porque a través del capítulo, de los versículos 36 al 39, la palabra Dios se usa 6 veces y en singular, pero aquí está en plural, dioses. Si bien es cierto que la palabra Elohim puede y se refiere muchas veces a Dios en particular, el contexto creo que nos indica dioses. Y el punto, como dije, es que él se revela en contra de cualquier objeto o actividad religiosa. Este será un 1000% ateo, totalmente. En el versículo 37 también dice que no le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres, en la traducción que aquí tengo. Creo que Reina Valera dice algo del amor de las mujeres. Esto no tiene que ver nada con el hecho de que él hace un lado a las mujeres y que no está interesado en ellas. No, lo que esto nos está diciendo es que es tan extrema su oposición a todo lo religioso, a todo objeto de adoración, que ni aún el Dios de las mujeres, ni aún el favorito entre los dioses de las mujeres, sea quien sea o sea cual sea, ni a eso le pondrá importancia o le dedicará alguna reverencia. Luego, noten en los versículos 38-39, en su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Dios de las fortalezas no es un Dios o un ídolo, sino que el mismo poder que él demuestra en el versículo 39 para invadir, dominar y apoderarse de todo lo que quiera. Nota en el versículo 39, actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero o ajeno o extraño. A los que le reconozcan colmará de honores, vamos a llegar ahí, pero el punto es que ese Dios que le ayuda no es otro sino su propio poder. El rey logrará un poderío mundial y será uno en cuya la única confianza, la dependencia
que él tenga será su propio poder y habilidad para imponerse sobre todo y todos. Y este es a quien Pablo describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios u objeto de culto. En la última parte del versículo 39 se menciona el beneficio para los que le apoyen. Dice que a los que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio, dice mi traducción. Repartir la tierra por precio no es que este va a ser un agente de bienes raíces, que va a estar vendiendo lotes. No, esto tiene que ver porque la palabra precio puede y creo que debe traducirse aquí como recompensa o sueldo. Es decir, que a aquellos que le hayan apoyado, le hayan seguido, él les recompensará con cierto terreno, cierta tierra, como especie de sueldo o recompensa por el apoyo prestado. Aunque ese personaje crea tener su poder por sí mismo, según Apocalipsis 13, es el dragón, Satanás, quien le suple ese poder. Aunque en última instancia es Dios mismo quien le concede que actúe y prospere hasta el tiempo designado. Y así es todo el tiempo, incluyendo la época en que vivimos, en lo que concierne personas, gobiernos, organizaciones de toda índole, que pareciera que tienen poder para hacer lo que quieran sin ninguna impunidad, prosperar y continuar sin que nadie lo impida. Pero no pensemos exclusivamente o mayormente en los ricos con todas sus posesiones, o en los gobiernos, o el poder de los cárteles con todos sus recursos. No, pensemos en nosotros, en las personas comunes y corrientes, que sin ninguno de los recursos que hemos mencionado, pero con lo poco y lo limitado que somos y tenemos, queremos por naturaleza actuar como se nos antoja para nuestro propio beneficio. Pablo les habló a los atenienses, recordándoles, y a estos que eran incrédulos, les dice que en él, es decir, en el Dios verdadero, haciendo referencia al altar que tenían ellos para el Dios no conocido, les dice que en él, en el Dios verdadero, nos movemos y existimos. Es decir, que Él es quien nos da la vida y es algo que no debemos de olvidar. Que al fin y al cabo estamos aquí porque Él lo ha permitido y todo lo que tenemos o logramos es porque Él lo permite y Él lo concede. De manera que tenemos que tener eso en mente, sea que lo reconozcamos o no. Él es quien nos permite y nos limita en cuanto a lo que somos y hacemos y hasta cuando Él soberanamente permite, aún al que le ignora, como este personaje que aparecerá en el futuro, también como a aquel que en el pasado hizo estragos en contra de su pueblo, es decir, Antíoco Epífanes. Él es quien soberanamente permite, aún al que le ignora, conducirse como él quiera
y aún hasta que actúe irreverentemente, pero hasta cumplirse lo que Él, es decir, Dios, ha determinado. Que el que no le conoce no piense que puede vivir y actuar en forma impune, sin consecuencias. Pero el que dice que le conoce, y supongo que será el caso con todos, o bien la mayoría de los que aquí estamos, que decimos que le conocemos, que no pensemos actuar fuera de la voluntad que Él revela en la Biblia y pensar que todo saldrá bien, porque no será así. También nosotros tendremos que llegar al día de dar cuentas, cuando nuestra forma de vida será como de madera, heno y paja, que el fuego consumirá, o bien será de materiales que sean preciosos y que sean de honra para el Señor. Entonces, Dios soberanamente permite a quien le ignora conducirse según su propia voluntad hasta cumplirse lo determinado por Él. En segundo lugar, versículos 39 al 43, Dios soberanamente permite lo que se considera éxito a quien se conduce con voluntad propia, pero a costa de constante intranquilidad. En el versículo, los sucesos del resto del capítulo, hasta el final del capítulo 11, se llevan a cabo en el tiempo del fin, expresión que se relaciona con lo que sucederá al momento del final del gobierno humano para dar lugar al establecimiento del reino de Dios que Él habrá de establecer. En los versículos 40 al 43, a pesar de oposición, se le permite al anticristo un último triunfo. Dice el versículo 40, y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él y el rey del norte lo atacará con carros. Y eso, obviamente, en base a lo que hemos estado estudiando en el capítulo 11, nos hace que nos rasquemos la cabeza y digamos, ¿esto qué es? Porque el reino del norte lo hemos identificado como los seleucos que estaban, que al fin se apoderaron del área de Sirio-Fenicia, que incluía la porción donde estaba el antiguo Israel y Judá. Y aquí se menciona, y a la vez que ese reino del norte prefigura en la persona de Antíoco Epífanes, que prefigura al anticristo, pero aquí dice que el rey del sur se enfrentará con él y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas aves. Entrará en las tierras, él entrará en las tierras, las invadirá y pasará. Evidentemente, lo que sucederá en ese tiempo es que el anticristo, si bien es cierto que en gran parte funcionará a sus anchas, haciendo su voluntad, haciendo lo que le plazca y que tendrá éxito tras éxito, evidentemente tendrá alguna oposición. Y aquí lo que tenemos es que algunos de la parte norte, y cuando hablamos del norte y sur aquí, tendremos que poner como punto de referencia, obviamente, el área de Israel, porque ese es el punto alrededor del cual se llevan a cabo todas estas situaciones. Entonces, evidentemente, más al norte, en el área de Mesopotamia, lo que era Mesopotamia, a lo que es hoy Irak, Irán y otras naciones en esa área, evidentemente habrá una confederación que vendrá en contra del
anticristo, y también del sur, Egipto, y posiblemente naciones de la parte norte de África vendrán en contra de él. Pero noten lo que dice: él entrará en las tierras, las invadirá y pasará. De manera que él tendrá ese último triunfo en contra de la oposición. Versículo 41, también entrará a la tierra hermosa, y ya hemos visto esta expresión en otras ocasiones y hemos concluido que es una referencia a precisamente el territorio de Israel, la tierra hermosa, y muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano: Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Evidentemente, él no solo podrá rechazar el ataque de estas confederaciones que vienen en contra de él, sino que se prepara para invadir también el área de Israel, propiamente, seguramente, Jerusalén. Pero habrá ciertos lugares que él no podrá o escaparán de él, y menciona aquí estos Edom, Moab y Amón. No se nos dice por qué razón es que eso sucede. Una posibilidad, pero una vez más, esto es pura especulación, el texto no nos lo dice, pero me pregunto si esto podría no ser la protección sobrenatural de parte de Dios para los judíos que hayan creído en el Mesías y que con la incursión del anticristo hayan escapado a esa región. Es una posibilidad, porque también tenemos en Apocalipsis 12 que el Señor permitirá que esta mujer que representa a Israel escape hacia el desierto, donde será protegida por ¿cuántos días? 1260 días, o sean 42 meses, o sean 3 años y medio. De manera que lo ofrezco como una posibilidad, pero no que el texto específicamente nos lo diga. Entonces, la victoria que tendrá resultará en un botín que incrementará su riqueza. En el versículo 43 dice que se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. No creo que la referencia de que seguirán sus pasos tiene que ver con que ellos le van a seguir y que van a ser sus seguidores los que le van a apoyar. No, creo que habiendo él entrado a Egipto, apoderándose de todos esos tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas, que también él procede, es decir, los libios y los etíopes siguen después de Egipto en los pasos que él estaba siguiendo, que también ellos caerán. La idea es que evidentemente toda la región del norte de África, Egipto, Libia, Etiopía, y posiblemente los demás que están en esa área, Tunisia, Algeria, Marruecos, caerán bajo su poder. Pero la idea entonces, al fin y al cabo, es que aunque el anticristo obtenga control absoluto para establecer su autoridad, su tiempo como dictador mundial no será para él de total tranquilidad, sin dificultad. Dios en su soberanía le permitirá éxito en la oposición que vendrá contra él y en el control de los países, pero no todo será sosiego, despreocupación, calma. Aún un personaje como él, detrás de quien estará todo el poder satánico para lograr lo que desea,
Aún él encontrará momentos turbulentos con los que tendrá que tratar. El principio en términos de aplicación es claro y obvio como lo hemos verbalizado. Dios soberanamente permite lo que se considera éxito a quien se conduce con voluntad propia, pero a costa de constante intranquilidad. Los gobiernos poderosos a través del mundo, con todos los recursos que puedan tener, no están tranquilos. Siempre hay algún fuego que apagar en algún lado. Las personas hoy día, con todos los recursos que tengan, ¿de cuántos no nos hemos dado cuenta que tienen no solo millones hoy día, sino que ahora se estima o se calcula la riqueza de alguien en términos de billones? Pero ¿de cuántos no nos hemos dado cuenta que esas personas terminan suicidándose? Y aún nosotros, con todas las limitaciones que podamos tener en cuanto a recursos o de cualquier otra índole, no somos también objeto de momentos de preocupación, de intranquilidad, donde no hay sosiego. Aferrarse y empeñarse en lo que se desea hacer, pero ignorar a Dios, aunque logre algún beneficio, no resulta en tranquilidad, sino que en inseguridad. Y hay tres pasajes que vienen a la mente y que confirman la inseguridad y la vida intranquila de quienes siguen el curso de su existencia solo para sí. En primer lugar, la referencia del Señor Jesús en Lucas 17, 26 al 30, donde él dice que tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y luego dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. La idea es que eran vidas divorciadas de la voluntad de Dios, concentrados en lo suyo propio únicamente. Pero cuando menos se imaginaron, el Señor envió lo que había de terminar con su estilo de vida y con sus vidas también. Dedicar la vida a realizar y obtener lo que satisface, aún así, hoy también es hacerlo, pero sin tener la responsabilidad al Señor. Entonces, eso no resulta en paz ni tranquilidad. Lo peor es que una vida insegura, que en cualquier momento puede concluir para pasar a una eternidad de angustia interminable, es algo que la mayoría de las personas no piensan. Otro pasaje que viene a la mente es Romanos 1. En resumen, hacia el final del capítulo, se nos dice que la humanidad, al ignorar a Dios, mientras perseguía sus metas y deseos, fue entregada judicialmente a una vida con hábitos y características que es imposible que produzcan paz y tranquilidad. Dice el versículo 28 de Romanos 1. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen.
y da una gran lista de cosas que son totalmente en contra de la voluntad de Dios y que supuestamente llenan de satisfacción a las personas que las hacen. Pero entre todo esto habla de, bueno, menciona chismosos, detractores, aborrecedores de Dios. Lo que aquí tenemos es que las personas comenzaron a querer vivir su vida para sí mismos, como lo hará el anticristo en el futuro, haciendo a un lado al Señor. Y dice aquí que el Señor los entregó. Es como que si el Señor hubiera dicho, bueno, si eso es lo que queréis hacer, ahí va, hazlo. El Señor no va a forzar a nadie. Él nos trae convicción al corazón de la mente, con su espíritu, con su palabra. Y Él con todo su poder puede, si Él desea, forzar a alguien, pero no lo hará. Él desea que nosotros nos sometamos, estando convencidos de su grandeza, de su santidad y de nuestra pecaminosidad y necesidad de ir a Él en su misión. El otro pasaje que viene a la mente es segunda de Timoteo, capítulo 3, donde Pablo anuncia lo que caracterizará a la gente en los últimos días. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Este es segundo Timoteo 3. Tiempos difíciles. Y hace una lista también, hombres amadores de sí mismos, avaros, ambiciosos y todo lo demás. Y también dice, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Puede haber tranquilidad para una sociedad en tal situación? Definitivamente no. Como no la habrá para ese anticristo que, aunque tenga toda clase de éxito, estará teniendo que tratar con circunstancias que de una forma u otra le amenazan. Y así es hoy. El que vive para sí, el que parece que está teniendo éxito, pero todo por su propio poder, supuestamente, que el Señor permite, no puede vivir en tranquilidad. Dios soberanamente permite lo que se considera éxito a quien se conduce con voluntad propia, pero a costa de constante intranquilidad. En tercer lugar, los versículos 44 al 45 para terminar el pasaje. Dios soberanamente determina que quien se conduce con voluntad propia, pensando en su próximo triunfo, llegue a su fin sin ayuda o escape. Aunque la campaña del anticristo, según lo que hemos visto en esos versículos 42 y 43, en el norte de África sea exitosa, la intranquilidad para él continuará y le será necesario responder a otra situación que le amenaza con perder el control político y militar. Versículo 44. Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. ¿En qué consisten esos rumores? El texto no lo indica, pero son lo suficientemente preocupantes para que él responda de inmediato con la intención de no tan solo aplacar la situación, sino que responde con el propósito de totalmente aplastar cualquier oposición. Noten, saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos.
Y una vez más, el oriente y el norte que aquí se menciona deben de entenderse con relación a la tierra de Israel como punto de referencia. Ese es el contexto en general. El norte, en el contexto bíblico, se refiere una vez más al área de Mesopotamia. El oriente va más allá de lo que antiguamente había sido Persa y bajo cuyo control estaba toda esa área. A manera de escrituración, me pregunto si la referencia a esa área, lo que será una movilización del anticristo, no sea en reacción al ataque y éxito de este contra los países del norte de África. Es decir, que habiendo él tenido éxito en el norte de África, entonces vienen otros que no les gustó lo que hizo y por lo tanto vienen a atacarlo. Y estos vienen de una dirección totalmente opuesta. ¿Será Rusia? No lo sé. Pero en todo caso es por esa dirección. Tengamos presente, hermanos, que estos sucesos se realizarán hacia el final de la semana 70, cuando las naciones y habitantes de la tierra estarán sufriendo una serie de juicios y que en vez de arrepentirse y someterse al Señor, más bien blasfeman contra Él. Apocalipsis 16, versículos del 8 en adelante, con referencia a los juicios de las copas, el cuarto ángel, versículo 8, derramó su copa sobre el sol y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Y el versículo 11, y blasfemaron una vez más contra el Dios del cielo por sus dolores y sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. Y el versículo 21 básicamente repite la misma situación, la misma forma de responder a los juicios que se están llevando a cabo en ese tiempo. El juicio de la sexta copa parece tener alguna relación con Daniel, ese pasaje que estamos viendo ahorita, 44, 11, 44 y 45. Porque dice, una vez más, Apocalipsis 16, ahora versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, es en esa región, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y el versículo 14 nos dice que hay espíritus de demonios que hacen señales, los cuales los reyes de todo el mundo van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran Dios, del gran día del Dios Todopoderoso. De manera que parece indicar todo esto en Daniel 11, 44 y 45. Esto es una referencia a Armagedón, que en el versículo 16 de Apocalipsis 16 se menciona específicamente. Armagedón, cuando en el proceso de atacar a Jerusalén e inicialmente dañar a la ciudad y a su población, entonces el Señor interviene al aparecer en su segunda venida y librar a su pueblo para dar lugar a la conversión nacional de Israel, lo cual tenemos en Zacarías capítulo 13, versículos 8 al 10. La llegada de los ejércitos de las naciones a esa área es su reacción contra Dios en vista de los juicios y el deseo de aniquilar a Israel. Pero la llegada del anticristo al territorio de Israel en el versículo 45 es
a causa de los rumores. A causa de los rumores del 44, él va para tratar de aniquilar a muchos, destruirlos. Versículo 45, y plantará las tiendas de su pabellón, es decir, de su centro de operaciones, entre los mares. Creo que dice en Reina Valera y también en mi versión aquí, y el monte. Creo que la realidad aquí debe ser entre los mares hacia el monte glorioso. ¿Qué mares son estos? Bueno, obviamente el Mediterráneo por un lado y el Mar Muerto por otro. En medio está el área de Jerusalén. Entonces, entre los mares hacia Jerusalén, preparándose para atacar la ciudad. Pero noten, dice, entre los mares hacia el monte glorioso y santo. Obviamente una referencia a Sion, una referencia a Jerusalén. Pero él está preparado, listo para el ataque. Pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. El Señor, entonces, es el quien aparece en esos momentos. Y ese fin no es ocasionado por cualquier batalla que tenga contra quien se le oponga. Su fin llegará por la intervención directa, judicial del Señor contra él. En Daniel 7, 8 y 11, versículos 8 y 11, el cuerno pequeño, que es parte de la bestia, es destrozado junto con la bestia y echada en las llamas de fuego. En los versículos 20 al 22, también en Daniel 7, él hace guerra contra los santos hasta que se hizo justicia. El Señor hace justicia. En los versículos 24 y 25 de Daniel 7, él profiere palabras contra el Altísimo y aflige a los santos. Pero en el versículo 26, su dominio le es quitado, aniquilado y destruido para siempre. Apocalipsis 19, 19 y 20. Ahí tenemos el intento de parte de él de pelear contra el Señor, quien se aproxima a la tierra en su segunda venida. Pero la bestia, el anticristo, es apresada con el falso profeta y ambos son lanzados al lago de fuego. El anticristo, ese cuerno pequeño, la bestia, el hombre de pecado, se preparó para un triunfo más. Había tenido éxito tras éxito, aunque había tenido oposición y, como dijimos, había tenido que estar apagando fuegos de aquí y allá. Pero había tenido éxito y ahora se prepara para un triunfo más y conquistar, destruir esa ciudad, ese lugar que representa una identificación con el Dios de los dioses, el Señor de señores. Y cree que podrá hacerlo. Pero de acuerdo con la determinación divina, le llega su fin sin que nadie pueda ayudarlo. En la sección del capítulo 11 que hemos visto, esos versículos 36 al 38, el anticristo, una vez más, comienza pensando que todo iría
bien para él. Pero una vez más, ese hasta viene a ser la palabra clave. Pues Dios lo permite, pero Él también es quien pone fin a lo que el hombre le pareciera ser el total e interminable ejercicio de la voluntad propia. De manera que regresamos a la aplicación con la que comenzamos. La voluntad propia en oposición a Dios ignora que Él determina el curso y fin de la vida, de manera que, interesado tan solo en el beneficio propio, pensando continuar indefinidamente, resulta en un inesperado fin del cual no se puede escapar. Lo que el anticristo hará, Dios se lo permite. Y lo que Él permite es de una escala como jamás a nadie se le ha permitido que profiera estas palabras arrogantes en contra de Él, que tenga un control mundial. Y sin embargo, a diario, una y otra vez los hombres ignoran a Dios, formulando sus propios planes, haciéndolo todo para su propia voluntad y engrandecimiento, sin poner atención a la persona de Dios, yendo en contra de su voluntad. La parábola que el Señor Jesús refirió acerca del hombre rico en Lucas 12 se repite en la vida de pobres y ricos que piensan para sí mismos. Se repite a diario. Aquel hombre pensó: derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, divierte. ¿Qué diferencia hay entre ese pensar y la actitud del anticristo? ¿Qué diferencia hay entre esos dos y la persona que hoy día dice esto y lo otro? Haré tal cosa y planea en esto. Y aún me temo que un creyente pueda en determinado momento hacer los planes porque él piensa que eso será lo mejor para él y su familia, sin consultar al Señor. Continúa planeando sin Dios como que si no habrá vida. A tal persona el Señor le dice: necio, pronto te reclaman el alma y nadie podrá ayudarte. Entonces, ¿qué será de ti? En lo que se refiere al inconverso, pues sabemos que va a una eternidad de sufrimiento, separado del Señor. Para el creyente que se empeña en su necedad, sabemos que perderá la recompensa del Señor que sea dado. Lo que sucederá con el anticristo sucederá también con todo aquel que con su vida se opone y rehúsa someterse a él. Dios soberanamente determina que quien se conduce con voluntad propia, pensando en su próximo triunfo, llegue a su fin sin ayuda o escape. Oremos. Señor, estamos en tu presencia, meditando, pensando en las palabras que tu palabra nos dice. Rogamos, Señor, que esto no sea por unos momentos nada más. Rogamos que tú nos ayudes a que al salir de aquí, al irnos a nuestros hogares o a cualquier lugar donde nos dirijamos,
Las palabras que hemos considerado esta mañana continúen en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tengan un efecto en la forma en que vivimos, sabiendo que hay un plan determinado en el cual, de acuerdo con tu voluntad, tendremos que partir de esta tierra. Entonces, ya será muy tarde para hacer enmiendas. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a verdaderamente creer tu palabra al grado de que cuando necesitemos hacer enmiendas, corregir nuestra vida, que verdaderamente lo hagamos para tu gloria, para nuestra satisfacción y gozo en ti. Y aún, Señor, para que tú nos uses para bendición de Dios. En el nombre de Cristo. Amén.